Hoy nos acompaña Alejandra Wood, directora ejecutiva de Sesco, para comentar su visita a Londres, una semana muy importante para la industria, y también el lanzamiento de un libro que habla de las lecciones de la industria tras el superciclo de los commodities. Alejandra Wood, gusto como siempre tenerte aquí en Reporte Minero, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. A ver, la semana de la Bolsa de Metales de Londres, ¿cuál es la importancia de estos días en la meca, podríamos decir, de la transacción de nuestra principal exportación en ese sentido? Sí, bueno, Londres es históricamente el lugar donde se comenzaron a transar los metales base y esta semana reúne a los líderes de la industria global, principalmente cobre, plata, zinc, plomo. Y suceden muchas reuniones junto con una comida de la bolsa, un seminario, distintos seminarios. Y lo interesante es que se puede percibir qué está pasando en la industria, cuál es, como quien dice, el estado de ánimo. Ya. Y la verdad es que se pudo ver que hay un buen ambiente en general, pero sin embargo no hay mucho apetito por las grandes compañías por salir de compras o por hacer inversiones de capital. ¿Qué está parando ahí ese apetito? Yo diría que hay, tiene que ver con el precio. Si bien las proyecciones de precio son bastante positivas en el mediano plazo, hay algo que yo creo que el mercado todavía no da una señal de, ok, comenzó este buen momento, y esto tiene que ver, como todo el mundo sabe, por este nubarrón que ha significado la famosa guerra comercial, que impacta al cobre, pero más impacta al zinc, por ejemplo. Eso se pudo aprender durante la semana también. Y que algunos también hablan de que esta va a ser, ya no es una guerra, sino que son las nuevas condiciones y claro, por lo tanto es un periodo. Es un nuevo orden, digamos, porque nuevo orden. Tenemos las dos potencias económicas y una de ellas, de hecho, es uno de los principales consumidores de nuestro cobre, por solamente poner un punto. Exacto, pero por ejemplo, en el caso del acero, el acero está mucho más afectado que el cobre en este nuevo orden, porque China es el principal comprador de hierro y el principal exportador de acero, y Estados Unidos es un gran comprador de acero y ahí ha puesto más tarifas. Claro. Entonces, efectivamente se habló que podría ser un nuevo orden, y en el fondo lo que se observa es que va a haber un mercado quizás más volátil, porque los fundamentos están sanos. Entonces, y por otra parte creemos, y aquí hay una conexión con este tema del libro que vamos a hablar después, una de las grandes lecciones tuvo que ver con inversiones que se hicieron con un exceso de gasto, con no buenos resultados respecto de los volúmenes de producción y por lo tanto también mucha mayor rigurosidad por parte de las empresas mineras a la hora de tomar la decisión de inversión. El ministro Baldo Procuriza decía que era necesario justamente en este tipo de instancias desarrollar nuevos contactos para poder enfrentar el nubarrón, y más que nubarrón, la tormenta que podría tornarse esta guerra comercial. ¿Se logró? Porque también son contactos que llevan mucho tiempo. También hay compañías chilenas que van todos los años y conocen a las personas que están ahí de otras industrias. Exacto. A ver, son contactos que es necesario tenerlos cara a cara, porque son contactos que tienen información desde distintas partes del mundo, y es necesario comprender qué está pasando en un país como China, que es el principal comprador de nuestro producto. Es necesario también, se discutió mucho en torno a la verdadera capacidad de pronosticar el precio del cobre. Y cómo en el fondo la gente que se dedica al tema, los analistas de precios, están mirando constantemente la coyuntura económica, macroeconómica, el precio del dólar, otras variables junto con los fundamentos. Y ahí hay algunos que dicen no, son siempre los fundamentos, pero la verdad es que Ahora hay que sumar lo geopolítico, lo diplomático. Es otro mundo también. Y un mundo mucho más volátil. Un mundo más volátil. Y por lo mismo, compañías que en el fondo están teniendo que incorporar siempre esa mirada de largo plazo, pero al mismo tiempo mayor flexibilidad para poder irse adaptando a todos los cambios, porque es un mundo más complejo. Alejandra, tú lo comentabas, Mining for Value, es un libro que lanza Sesco, el aprendizaje del periodo después del superciclo, ¿no? Que es uno de los periodos más complejos, una historia de la minería que es centenaria, pero que por lo menos en la historia actual ha sido muy complejo, más de 4 años, donde veíamos cómo el precio de los metales, entre ellos el cobre, afectó e hizo cambiar mucho la mentalidad de la industria nacional. Es un libro, de hecho, que vamos a estar ahí invitándolos a nuestras redes sociales para poder tener un ejemplar gracias a la gentileza de Sesco.
¿Cuál es el objetivo de este libro? Esta es una iniciativa que surge de Sesco, principalmente Jorge Bande, que es director de Sesco, y José Luis Barralet, que es el líder de minería en Spencer Stuart, en torno a qué dejó esta evidencia, la situación en que quedó la industria con el fin del superciclo alrededor del año 2015. Parecía que no solamente era que bajaba el precio, sino que habían factores más endémicos o más profundos, y el interés por conocer cuáles eran estos factores nos llevó a escoger a líderes de la industria y entrevistarlos y plasmar sus lecciones en este libro, que son alrededor de 12 lecciones. De ejecutivos de la industria, que vivieron lo que fue este cambio en el paradigma también. Exactamente. Entonces, en ese sentido, lo valioso de este libro es que es una reflexión autocrítica, que es bastante novedoso, porque no es tan común que sectores industriales o productivos hagan una reflexión autocrítica, y aquí se hace una reflexión autocrítica. Y eso es interesante. ¿Qué autocrítica es la que más se va repitiendo entre los distintos ejecutivos? Bueno, no olvidarse que los ciclos no duran para siempre. Claro. Lo que sube, para bien y para baja, mal. Para bien y para mal. O sea, en ese sentido, la necesidad de tener una visión de largo plazo, no contagiarse con la exuberancia de la riqueza de un superciclo, poniendo volúmenes de producción en el mercado a cualquier costo, en vez de el foco en maximizar el valor. Claro. Lo que lleva a realizar dolorosos ajustes, lo que lleva a recortar costos, lo que lleva a pasar largos periodos saneando tu hoja de balance porque hubo decisiones de inversión que no fueron buenas decisiones, o ya sea de inversión de capital o adquisiciones que fueron más costosas. Qué sé yo, tomar el tiempo necesario para conocer la geología y la metalurgia de tu yacimiento y desarrollar al máximo la ingeniería antes de aprobar un proyecto, en vez de estar apurados por poner producción en el mercado. Tener organizaciones flexibles para poder adaptarlas al ciclo. Y también, muy importante, los valores de la cultura empresarial, digamos. Organizaciones que sean sustentables, que sean innovadoras, que sean diversas, como palancas que van a permitir atravesar estos ciclos. Y que sea un ciclo virtuoso, me imagino, finalmente. Exacto, o sea, que sean ciclos que maximicen el valor para tanto todos los stakeholders, los accionistas, como los territorios y los países donde se encuentran operando las compañías. Claro, siento yo que luego el superciclo también, más allá de lo que es reducir muchas veces el volumen, también optimizar lo que son los procesos para poder recortar los recursos en su instancia, el tema de la relación con las comunidades como que brilló de alguna manera como un tema de discusión en los distintos seminarios, instancias. Sí, lo que pasa es que distinto. Yo creo que además el fin del superciclo, por ahí por el 2015, coincide, recuerda que el 2011 sale la gente a la calle, coincide también con un momento en que la gente en los territorios, el ciudadano común y corriente, adquiere un mayor protagonismo respecto de lo que sucede en su entorno. Sí. Y entonces también cambia el entorno. Y las compañías, evidentemente, se dan cuenta que a lo mejor no están siendo lo suficientemente efectivas en ese vínculo que tienen con el territorio, que a lo mejor es un vínculo que se ha transformado en un vínculo más transaccional que en un vínculo efectivo y afectivo. Más del mineral, más con el mineral que con las personas. Exacto. Entonces, una confusión. Si te das cuenta, tú es una industria que está desafiada por todos los temas que hablamos antes, pero también por este tema, por el desafío de la industria 4.0, es decir, y eso está muy bien capturado en este libro en donde hablan los propios líderes de la industria, como es el CEO de Anglo American, Mark Cutifani, o de Freeport, Richard Atkerson, que estuvieron en la presentación del libro. Si nos puedes mostrar el libro, ¿lo tienes ahí? Por supuesto. Vamos a estar regalándolo, de hecho, en nuestras redes sociales, en @reporteminero, también en nuestro sitio Mining for Value, que va mostrando, y eso es lo relevante, creo yo, los actores que estuvieron ahí en el minuto donde, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a salir de esto? En primera persona. En primera persona. Sí. Y haciendo esa autocrítica que muchas veces, tú lo dices, Alejandra, es difícil que industrias tan grandes como la minera puedan hacerla. Sí. O muchas veces se da en un entorno más bien cerrado para poder discutirlo, pero no al acceso de todo el público. Sí, no, la verdad que agradecemos, como Spencer Stuart y Sesco, la voluntad de estos líderes de hablar de manera muy franca y descarnada de lo que fue este periodo, que fue doloroso.
Bien, Alejandra Wood, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en Reporte Minero. Gracias por la invitación. Que esté muy bien, cuídate. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.